WSJ. En 2 meses de contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron alcanzar las principales líneas defensivas de Rusia. Como se supo por los materiales de The Wall Street Journal, las Fuerzas Armadas ucranianas enfrentaron serios problemas al tratar de avanzar en la dirección de las posiciones defensivas rusas. Según las fuentes, las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera han alcanzado las principales líneas de defensa del ejército ruso, como trincheras, minas antitanque y otros obstáculos de ingeniería, aunque han pasado 2 meses desde el inicio de la llamada contraofensiva ucraniana. A la luz de la situación actual en la línea del frente, los expertos militares de The Wall Street Journal expresaron la opinión de que es necesario atraer equipos militares más potentes para el avance exitoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, dado que, según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, la mayor parte del equipo militar fue destruido, es lógico suponer que las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente no tienen posibilidades de una ofensiva exitosa. La información también confirma las enormes pérdidas de equipo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que obligó al comando a cambiar las tácticas de la ofensiva. Ahora el papel principal en la contraofensiva es desempeñado por la infantería, formada por unidades de reserva. Los intentos de atravesar campos minados a pie provocaron grandes bajas entre los militares ucranianos. Los ataques con munición termobárica derrotaron por completo las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área del asentamiento de Olzani. Según los datos preliminares, los ataques despiadados con sistemas de lanzallamas pesados llevaron al hecho de que una de las formaciones militares ucranianas fue completamente derrotada en el área del asentamiento de Olzani. El arma termobárica, conocida por su poder destructivo, obligó a las tropas ucranianas a retirarse de sus posiciones clave, entregándolas al ejército ruso. Tal estrategia ya ha podido probarse antes, y el caso actual no fue una excepción. Después de ataques a gran escala, la mayoría de los militares del ejército ucraniano fueron eliminados, mientras que los sobrevivientes se vieron obligados a abandonar las fortificaciones en esta área estratégicamente importante, lo que abre la posibilidad de una nueva ofensiva por parte del ejército ruso. Según la edición griega de Pentapostagma, los TOS rusos derrotaron completamente al enemigo, y los ejércitos de la OTAN no tienen tales armas, aunque el conflicto actual ha demostrado su mayor eficiencia. Abdiel Laudinov advirtió de un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania por romper las defensas rusas en la dirección de Bakhmut. El comandante de las Fuerzas Especiales Chechenas advirtió sobre los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Bakhmut. Laudinov, comandante de las Fuerzas Especiales Chechenas Akhmat, hizo una declaración importante sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. Según él, la parte ucraniana se está preparando para operaciones activas en la dirección de Bakhmut en un intento de romper las defensas del ejército ruso. Somos conscientes de que el enemigo está preparando un avance muy serio, pero haga lo que haga, ahora no tiene la fuerza para tomar Artemovsk, Bakhmut, dijo Laudinov.
Se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania son muy activas en esta dirección de la línea del frente. Sin embargo, desde la transición de Artyomovsk bajo control ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania no han podido lograr ningún éxito significativo. Sin embargo, los ataques regulares del ejército ucraniano apuntan al hecho de que Kiev está ansioso por tener éxito aquí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania transfirieron sus tropas a la orilla izquierda del Dnieper, pero el ejército ruso repelió el ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron transferir masivamente tropas a la orilla izquierda del Dnieper. Por la noche, después de instalar una cortina de humo, 7 barcos ucranianos desembarcaron hasta 7 grupos de reconocimiento de 6 a 7 personas cada uno al oeste de los campamentos cosacos. Estos grupos aprovecharon con éxito el elemento sorpresa, golpeando desde el flanco y avanzando hacia el asentamiento en la orilla del río. Tal información de la zona de la operación militar especial es dada por Mikhail Svinchuk en su canal de Telegram. Según Svinchuk, debido al efecto de la sorpresa y algún retraso en la reacción, las Fuerzas Armadas de Ucrania pudieron lograr un éxito temporal, pero luego fueron rechazadas. Sin embargo, la situación en esta región sigue siendo bastante difícil y requiere un monitoreo constante, ya que el asentamiento de los campamentos cosacos se encuentra a 3 kilómetros de la costa y el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí puede abrir una nueva línea de ataque del enemigo. Los expertos no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan usar nuevas tácticas para abrirse paso en esta dirección, lo que no puede sino causar preocupación. El presidente de la Duma rusa cree que Zelensky correrá la misma suerte que Saakashvili. El presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, advirtió que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, tendrá el mismo destino que el expresidente georgiano Mikhail Saakashvili, quien hace 15 años ordenó atacar Osetia del Sur y actualmente está encarcelado en su propio país. Desde el principio el régimen de Saakashvili fue marcadamente rusófobo. La UE y la OTAN lo apoyaban, financiaban, le entregaban armas y entrenaron a sus tropas. Lo mismo ocurrió en Ucrania. Posteriormente Saakashvili, después de que dejara de ser útil para Occidente, sería condenado en su país. Hoy cumple una sentencia por los crímenes que cometió cuando era presidente. La historia se repite, pero ahora con Zelensky, señaló Volodin. El 7 de agosto de 2008, a las 23:40 de la noche, las tropas de Georgia invadieron Osetia del Sur, tras bombardear las infraestructuras de ese territorio autónomo. Los soldados de Saakashvili atacaron a las tropas pacificadoras rusas que se encontraban en la región por mandato de la ONU. Al día siguiente, Rusia inició una operación militar para restablecer la paz en la zona y proteger a sus ciudadanos que se encontraban en Osetia del Sur. En la Guerra de los 5 días las fuerzas de Rusia aplastaron a las tropas georgianas y Saakashvili tuvo que retirar a sus soldados del territorio surosetio. Volodin subrayó que los países occidentales se cansaron ya del régimen ucraniano. Su ingratitud es el tema dominante en la política europea. De ello hablan abiertamente de manera oficial en el Reino Unido e incluso en Polonia, remarcó.
El líder parlamentario enfatizó que las marionetas de Washington y Bruselas siempre tienen el mismo final, se deshacen de ellas. Zelensky es el siguiente. Saakashvili es recordado por comerse la corbata. Es un paria encarcelado. Y eso es lo que le espera a Zelensky, apostilló. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, también se refirió al 15 aniversario de la Guerra de los 5 días. Hace exactamente 15 años, Rusia respondió con firmeza al ataque rastrero contra Tzhinval, capital de Osetia del Sur, y dio una respuesta contundente al agresor. Detrás del imbécil de Saakashvili estaba el occidente colectivo, que ya entonces trataba de desestabilizar la situación cerca de las fronteras de Rusia. Nuestras fuerzas durante 5 días castigaron rápida y duramente a los ultranacionalistas arrogantes, indicó Medvedev en la red social Telegram. Las fuerzas de Rusia, consignó, defendieron del enemigo a nuestra gente que vivía en Abjasia y Osetia del Sur. Es obvio que Estados Unidos y sus vasallos no tenían suficiente experiencia. Hoy ellos nuevamente llevan a cabo una guerra criminal con las manos de otros, tratando de borrar a Rusia de la faz de la tierra. Prácticamente toda la estructura de la OTAN lucha abiertamente contra nuestro país, advirtió. Medvedev recalcó que Rusia tiene capacidad suficiente para conseguir las metas de su actual operación militar. Igual que en agosto de 2008, aplastaremos a nuestros enemigos, Rusia logrará la paz en sus condiciones. La victoria será nuestra, concluyó.